Dios les bendiga. Es un privilegio, una oportunidad nueva donde el Señor nos da esa cobertura, ese cuidado, esa sabiduría, esa gracia, ese favor de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Agradecemos a Dios por esta oportunidad y creo que en esta nueva plataforma bíblica podemos comenzar orando y dando gracias a Dios por este tiempo donde Él cuida y vela y guía nuestras vidas cada día. Señor Todopoderoso, te doy gracias por tu misericordia, por tu bondad, tu fidelidad. Es un privilegio, Señor, alabarte, glorificarte, reconocer que eres Dios y que estás en el cuidado de tus hijos. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que nos ven y que sean, Señor, bendecidos, afirmados y encaminados a tu propósito, sea aquí en Puerto Rico, en las naciones y en cada lugar donde se conecten las vidas que están viendo cada día, en cada oportunidad, esta plataforma bíblica. Alabado sea el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es una oportunidad preciosa para recordar algunos versículos del Antiguo Testamento en relación a una de las historias fascinantes que nos permite la literatura profética del Antiguo Testamento. Entre ellas está los escritos de Daniel, un profeta que Dios permite que en medio de una comunidad como Babilonia pueda levantarse, establecer unos principios de Dios, tener un carácter particular para sostenerse en medio de diversas pruebas y mantener el enfoque de una vida la cual el que está gobernando en ese momento reconoce que Dios está con él. Reconoce que la presencia de Dios vuelve a validarse como lo hizo en los comienzos de todas esas etapas y procesos que vivió Daniel en su desarrollo. Vamos a hacer una lectura para poder entonces integrarnos en la enseñanza bíblica. Así que le hemos titulado a este tema, Dios sabe quiénes somos. Dios sabe quiénes somos. Y vamos a estar dando lectura a Daniel capítulo 6, versículo 19 al 23. Pero voy a estar haciendo referencia a algunos versículos anteriores como punto de análisis y referencia importante en cuanto a la manera en cómo Dios conoce a Daniel, lo valida, lo fortalece, lo guía y honra, volviendo a cambiar leyes en medio de un imperio, las cuales lo que se establece no puede ser revocado. Solamente la mano de Dios, solamente la intervención divina deja por hecho y validado que esa ley tiene que cambiar para que entonces se muestre la presencia de Dios en ese asunto, en esa experiencia, en esa realidad de comunidad donde impacta todo un pueblo. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 6, versículo 19. Dice así: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Una palabra significativa. El escenario comienza recordándonos que de entrada Daniel había sobrevivido varios modelos de gobierno. Modelo de gobierno de Nabucodonosor y Belsasar. Pero entra un cambio de gobierno dentro de la misma dinámica que está ahí desarrollándose y vemos que está el rey Darío en incumbencia. Las leyes de ambas comunidades eran rígidas y dependían de una voz absoluta que decía que cuando se imponía una ley no había forma de revocarla. Así que ante la vigencia de notar que Daniel tenía un espíritu mayor, una gracia sobre él que sobrepasaba todas las cosas que anteriormente habían sido comprobadas, nos damos cuenta que desde inicio Daniel no se contamina con la comida del rey. En medio de los sueños que tiene Nabucodonosor en aquella ocasión y las variantes del corazón de este hombre, recibió palabra ante los juicios dramáticos de poner a todos aquellos que tenían algún don en cuanto a profecía, en cuanto a conocimiento, en cuanto a hechicería, en cuanto a cualquier tipo de actividad que volviera a interpretar algo que en lo natural no se puede interpretar, iban a ser muertos. Había un edicto donde decía, si no saben lo que está aquí pasando, ni me pueden decir cuál es mi sueño, todos van a morir. Pero por la gracia de Dios, Dios manifiesta su poder juntamente con Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que se le pusieron. Aquellos jóvenes hebreos que estaban junto a Daniel recibieron aquella instrucción, aquella palabra, aquel sueño fue demostrado y el rey puso honores y gracias sobre Daniel. Y esto pues hace la diferencia porque marca una distinción en su historia. Esto lo vimos también, al igual de aquella visión de la estatua gigante que tenía todo el poderío, y igualmente lo vimos cuando le fue señalada instrucción a Nabucodonosor de estar allí como las bestias, porque su mente y su corazón se había ensoberbecido, había el orgullo llegado y el imperio había dominado. Termina ese reino, entra Belsasar, y el reino de Belsasar dice que de alguna manera en un banquete comienza él a usar los utensilios y copas de oro que estaban guardadas del templo de Dios. Y allí mismo sale la mano que escribe Tekel Teker Upar Sin, Meneu Parsin, que marcaba la distinción de que aquel reino faltaba algo y que Dios estaba juzgándolo y que terminaba ese reino para establecer otro. Y dice que esa misma noche murió Belsasar y entró un reino nuevo. Darío está de frente ante unos que están estableciendo unas características y dicen, Daniel es alguien que queremos quitar del medio. Sátrapas y gobernantes que estaban bajo el gobierno de Daniel atentaron, buscaron la manera de hacer un edicto que alterara aquello que ya estaba establecido del gobierno de Dios en medio de ese reino. Pero ellos, viendo que no podían encontrar ninguna falta, ninguna situación que de verdad ameritara el verse que Dios no estaba cuidando a este hombre, que la cobertura del rey estaba en juego, fueron y firmaron un edicto para que todo aquello que se estableciera como principio que fuera contrario a la voluntad del rey o aquello que pensaban los sátrapas, fue entonces razón para que ellos buscaran y hallaron que Daniel tenía una característica en la ley de su Dios. Y era que él, en la ley del Dios vivo, Daniel separaba tiempo de oración 3 veces al día. Así que dice, por ejemplo, en Daniel 6:10, ahí lo muestra. En Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su
cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no se intimidó ante el edicto que allí se había levantado. De hecho, dice que en una ocasión Daniel continuó haciéndolo. Y allí mismo, versículo 11, podemos ver algo. Y entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Al hallarlos, ya encontraron razón para decir: mire, oh rey, el edicto ha sido invalidado. Lo que se estableció aquí ya se ha sido corrompido. Hemos hallado a Daniel en la ley de su Dios. Está orando 3 veces al día y esto no obedece a lo que aquí se ha enseñado. Dice que el rey tuvo razón porque conocía la calidad de hombre que era Daniel. Y dice que levantó un gran esfuerzo por librarle. Lo vemos en Daniel capítulo 6, versículo 14. El rey quería librarle de esa situación. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Versículo 15, observe. Pero aquellos hombres, ¿qué hicieron? Rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Pongan, por favor, el número 16 del capítulo 6, dice además: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. ¿Y qué hicieron? Le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ahí hacemos una pausa. Porque este rey particularmente tuvo que haber reconocido que el tiempo de dedicación de Daniel, la manera en que él amaba a Dios, los registros decían que este hombre había cambiado leyes antes y que habían procesos que habían ocurrido porque Dios sabe quiénes somos. Dios sabe quién es Daniel. Y el rey está descubriendo lo que no había descubierto hasta el momento. Y era que aún todavía, sin manifestar cosas sobrenaturales, Dios estaba sobre la vida de Daniel. Y que él servía a un Dios que no se veía, a un Dios que era invisible. Pero él estaba convencido que el Dios que le había ayudado con Nabucodonosor, con Belsasar, lo podía ayudar con Darío. Y ahí es que vemos y notamos lo que dice el verso 19. El versículo 19 nos inicia dándonos esa reacción del rey cuando han pasado los días que se supone que en vez de encontrar a Daniel vivo, hubieran allí huesos, hubiera allí una masacre, hubiera allí un silencio detrás de esa piedra que se puso para cerrar la boca de aquel foso donde tiraron a Daniel. Pero ¿sabe qué? Para sorpresa de aquellos, dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de leones. ¡Qué cosa terrible! El foso de los leones. Mire, ahí no está el león de Judá. Ahí están los leones que buscan con tanto tiempo de espera que le den carne para despedazar. Que pongan ahí una víctima porque están en ayuno esos leones. Están en gran tensión y espera. No se comen unos a otros porque se valoran esos leones. Pero ahí están esperando que ocurra algo que cambie el transcurso de su hambre. Y tiran a Daniel allá adentro. Pero algo pasó allá adentro. Algo ocurrió. ¿Por qué? Porque en medio de los escenarios donde uno piensa que tiene el control humano las cosas, Dios ve con justicia algunas situaciones y dice: voy a meter mi mano. Porque hay un hijo mío allá adentro en medio del problema. Yo no sé qué problemas tú has de tener. ¿Qué situaciones tú estás enfrentando?
Pero yo sé que la mano de Dios está viendo qué proceso judicial tú has pasado. ¿Qué situación, mira, estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo con tu hijo, con tu hija? ¿Qué procesos de hogar, qué situaciones estás, mira, viviendo ahora mismo que necesitas ver? La mano poderosa de Dios se vuelve un foso de leones lo que estás viviendo. Pero ¿sabes que algo pasó en el versículo 20? En el versículo 20 dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. No sabía que posiblemente no hubiera una respuesta detrás de esa piedra. Pero algo pasó. Es que se escuchó la voz y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Yo quiero aquí marcar una distinción. Hay 4 características de aquellos que Dios conoce. Los que Dios conoce tienen una característica. Dios los conoce por tu nombre. Dios conoce quién tú eres. Aquel que brega con la justicia, el Dios de justicia, el Dios del juicio, el Dios que tiene el control y que se presenta sobre tu vida. Dios te conoce por tu nombre. Y además de eso, el Señor, que es fiel y verdadero, tiene el control de todas las cosas. Por eso tengo que decirte que el primer punto que debes tener cuando Dios te conoce es que Él vela porque tengas un carácter e integridad de siervo de Dios. El carácter e integridad de siervo de Dios. El rey conocía que Daniel tenía un carácter e integridad de siervo de Dios. Y eso hacía la diferencia. Número 2, ahí vemos cuando dice que era siervo del Dios viviente. Y además le dice el Dios tuyo. Cuando le dice el Dios tuyo, él está reconociendo que anteriormente ese Dios de Daniel había intervenido y que esta era una situación apretada y que no iba a dudar de la mano de Dios. Así que tenemos que demostrar que Dios es nuestro único Dios verdadero. La segunda cosa es que tengas en conciencia que tu carácter e integridad como siervo de Dios se va a notar en momentos de aflicción. Que vas a demostrar que Dios es nuestro único Dios verdadero. Y eso va a hacer la diferencia en medio de tu vida. Así que, ¿qué dice además el verso bíblico? ¿Cómo continúa el verso bíblico? Dice, además que le dijo, siervo, el Dios tuyo, dice, a quien tú continuamente sirves. Te ha podido librar de los leones. Al Dios que tú continuamente sirves. Dios nos está llamando no tan solo a mantener un carácter e integridad de siervo de Dios, no tan solo a demostrar que Dios es nuestro único Dios verdadero, sino que Dios nos invita a servir a Dios continuamente frente a cualquier intimidación. Es servir a Dios continuamente frente a la intimidación. Y esto te va a llevar a una completa confianza en Dios. Mire, lo que los sátrapas y gobernadores quisieron hacer tuvo un giro tan poderoso porque Dios tuvo misericordia de este hombre llamado Daniel. ¿Cómo lo sé? Pues mire, vamos a observar lo que dice Daniel en el versículo 21 del capítulo 6. Dice, entonces Daniel respondió al rey, oye, había una voz detrás de la piedra. Había una voz detrás de la piedra. Lo querían aplastar. Querían imponer un edicto en el cual pensaron que ahí se murió este hombre. Ya lo eliminamos, lo sacamos del medio. No tiene lugar más aquí. Así que se escuchó una voz ahí detrás de la piedra que decía, oh rey, vive para siempre. Versículo 22. Mi Dios, mire, aquí esto es una cosa importante. Lo que Dios envía. Yo quiero que envíe un ángel, porque puede enviar otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Dios vela por los que le aman. Dios cuida a los que
están ahí buscando su rostro continuamente. Porque Dios sabe el que habla y no habla. Dios sabe el que ora y no ora. Dios sabe el que dedica tiempo para otra cosa y no busca de rodillas el rostro de Dios. Daniel buscaba a Dios 3 veces al día. Y eso le dio una garantía de saber con quién estaba hablando. Óyeme, y él envió lo que quiso enviar, un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Dios va a cerrar las bocas. Dios es el que cierra la boca de los leones para que no hagan daño. Así que lo que salga de la boca no nos va a hacer daño. Porque ya Dios envió su ángel. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, le dice. Versículo 23, miren lo que pasa. Entonces, ¿qué le pasó al rey? Se alegró. Y en gran manera a causa de él. Y mandó a sacar a Daniel del foso. Mire, va a llegar el día en que usted va a ver cómo el Señor saca de un lugar y pone en otro. Cómo Dios hace unos movimientos que solamente Él va a validar. No necesitamos que haya edictos o leyes o formularios o maneras o estilos. Mire, Dios mismo, si Dios permitió que Daniel se metiera en el foso y que allí estuviera, es por un propósito, porque Él se iba a glorificar más fuerte todavía, iba a mostrar su gloria. Así que mandaron a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Una de las cosas poderosas que ocurre al confiar en Dios es que Dios establece una manera diferente de trabajar. Así que aquí hay una diferencia, porque el Dios vivo hace la diferencia. Quiero que busquemos el versículo 25. Versículo 25. Porque dice que aquellos posteriormente, no está ahí en el versículo 25, pero dice que todos los que atentaron contra Daniel en el edicto fueron echados en el foso de los leones con toda su familia. Pero aquí hay una reacción del rey y dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz sea multiplicada. 26. Esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Dice además, y cierra el verso, Él salva y Él libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Versículo 28. Y este Daniel, ¿qué dice? Prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. El plan de Dios sobre tu vida no se va a detener. Pueden haber leones, pero eso es un tiempo. Dios te va a sacar del foso donde estás. Y si en la voluntad de Dios Él te halla inocente en el proceso, créeme, vas a ver que van a haber cambios en el edicto. Van a haber nuevas leyes en el proceso. Y Dios va a permitir que veas y descubras que el Dios nuestro salva, libra, hace señales y maravillas, y que puede librar del poder de los leones, a tal punto que te puede prosperar en un gobierno o en otro, en un momento o en otro, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Qué es lo que hay que mantener? ¿Qué es lo que Dios sabe que somos? Gente con carácter e integridad de siervos de Dios. Gente que demuestra que Dios es el único Dios verdadero. Es gente que sirve a Dios continuamente frente a la intimidación
Y es gente que tiene completa confianza en Dios. Alabamos a Dios por este tiempo. Este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Así lo he recibido, así lo comparto. Que Dios te dé la valentía para saber que donde quiera que estés, si se te ha vuelto un foso de leones, sabe que Dios cerrará esas bocas y te sacará de donde estás y te pondrá en gracia si Él te halla inocente en el proceso. Vive de esta manera y verás el cuidado de Dios sobre tu vida. Dios Todopoderoso, te agradezco esta oportunidad y ruego por cada uno de los hermanos y hermanas que están viviendo situaciones que se sienten como en un foso de leones. Sé tú su ayuda, su victoria, para que no dejen de orar, se mantengan confiando y que sepan, Dios mío, que tú honras a aquellos que te buscan de veras con todo el corazón. Y los levantas y los pones donde quieres ponerlos, los mueves donde quieres moverlos, los guías donde quieras guiarlos y los estableces donde quieras establecerlos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga en esta plataforma bíblica. Hasta una nueva ocasión. Dios te bendiga.